preparados? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días. ¡Wow! Buenos días a todas, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí en esta mesa y en este ámbito, no solamente por los compañeros y compañeras de mesa, que son un lujo, como luego vamos a comprobar, sino por lo que supone el moderar una mesa en el que es ya el 6º Congreso de Responsabilidad Social que se organiza aquí en Zaragoza. Por lo tanto, yo quería empezar dando las gracias a la organización, en especial a Anita, que sabemos que es cuerpo-alma de esta aventura que se inició ya hace tantos años, ¿verdad? Y al apoyo que han tenido las instituciones del Gobierno de Aragón, veo aquí al director del Instituto Aragonés de Fomento, entre otras personas, para hacer posible que Zaragoza se convierta durante unos días en el centro del debate nada menos que sobre la responsabilidad social aquí en España. Por lo tanto, yo quiero empezar así, agradeciendo. Son muchos los colaboradores del Congreso, son muchas las instituciones que están apoyando, no se podrían nombrar a todas, pero por favor, daros todos por agradeciros por lo que supone de este empuje, ¿no? Y además por lo que supone hacerlo esta mañana, porque me parece, y aprovecho para felicitar a la organización, que lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un ejemplo de lo que la Agenda 2030 tiene que ser. Ha sido un ejemplo, por un lado, de implicación institucional. Por otro lado, un ejemplo de análisis y reflexión realista, como hemos podido ver ahora mismo en la ponencia de Teresa Fogelberg. Y ha sido un ejemplo de alegría. Qué buena idea eso de tener a Cantatuti aquí inaugurando este congreso. Porque el desafío que supone la Agenda 2030 y el desafío que suponen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que vamos a hablar mucho estos días, solo se pueden conseguir si tenemos presente el entusiasmo y la alegría que nos han transmitido ellos. Por lo tanto, creo que ha sido todo un acierto poder contar con el coro para empezar la mesa, ¿no? Hay quien dice que esa Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el nuevo contrato social global que nos hacen falta para abordar el conjunto de desafíos que el planeta tiene en estos momentos encima de la mesa. Desafíos de carácter ambiental, como muchos de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablamos de cambio climático, pero no solo de cambio climático, sino también de más temas ambientales. Objetivos que tienen que ver con lo social, poniendo a las personas en el centro, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con los procesos de toma de decisiones, que tienen que ver, en definitiva, con la democracia y con la calidad de nuestros procesos institucionales. Y todo esto desde una perspectiva, que es eso que se llama el objetivo número 17, de generación de alianzas. Es decir, la Agenda 2030 tiene muy claro que el enorme desafío que está planteando en torno a esos 16 objetivos de carácter ambiental y de carácter social solamente se podrán conseguir si en la punta de la pirámide de esos objetivos aparece una apuesta importante por las alianzas. Alianzas entre lo público, entre lo social, entre lo empresarial, entre el mundo del conocimiento, de la universidad, de la investigación, del arte. En definitiva, una agenda que necesita, para ser cumplida, que no falte nadie. Y eso es lo que de alguna manera vamos a intentar ver en estos 2 días largos de congreso, más todo lo que se lleva ya trabajado. Y en esta mesa en concreto vamos a poner el foco en uno de los aspectos fundamentales para que ese cambio sea posible, el aspecto del liderazgo. Un liderazgo que a veces entendemos solamente de cara adentro de cada una de las instituciones, de cada una de las empresas, de cada una de las entidades, pero que también tiene unas repercusiones enormes, proyectando unas determinadas formas de ser y una determinada forma de actuar fuera de cada una de esas entidades. Por lo tanto, un liderazgo que vamos a entender aquí en esta mesa desde esa perspectiva global, intentando comprender qué puede ser, qué tiene que aportar y, sobre todo, desde un punto de vista realista, intentando ver qué está aportando ya y con qué dificultades se encuentran hoy en día líderes, personas muy relevantes como las que tenemos hoy en la mesa, para hacer realidad ese cambio de cultura que supone la Agenda 2030. Si nos creemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos que conseguirlos de aquí a 12 años, 11 ya, que ya hemos pasado de año, tenemos que ser realistas y tenemos que poner encima de la mesa lo que hemos hecho ya. En ese sentido me ha gustado muchísimo la ponencia de Teresa Fogelberg, lo que hemos conseguido ya, lo que estamos consiguiendo y también lo que nos falta por conseguir y las dificultades que nos estamos encontrando. Creo que es un planteamiento honesto para contribuir realmente al debate de la Agenda 2030. Y para eso os decía al principio que tenemos aquí el lujazo de contar con 4 personas de primera fila. Francisco Román, presidente de March y de Fundación Seres, buenos días. Josep Santacreu,
consejero delegado de DKV Seguros, una empresa cuya sede está aquí en Zaragoza y con mucha implicación en Zaragoza. Y tengo que decir que una compañía que ha apostado mucho por temas que tienen que ver por responsabilidad social y en concreto en cuestiones ambientales y en referencia al cambio climático. Clara Arpa. Clara, buenos días. Ella es CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña y miembro de la Junta del Pacto Global de Naciones Unidas. Yo siempre que me toca presentarla en algún sitio digo lo mismo, y es que es un orgullo tener una mujer y aragonesa en la Junta del Pacto Global. Así que, Clara, muchísimas gracias por venir. Y Francisco Mesonero, director general de Fundación RSE ADICO Iberia y América Latina. Con los cuatro vamos a intentar ver, de alguna manera, cuáles son esas posibilidades y cuáles son esas cosas que se están avanzando ya y también cuáles son las principales dificultades que nos estamos encontrando. Voy a empezar por ti, Clara, que estás en casa, ¿vale? Y además te tenemos aquí cerca. Me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión acerca de, en estos momentos, una empresa como la tuya es una empresa muy especial, ¿no? Pero es una mujer que ejerce su liderazgo también de una forma muy determinada. ¿Cuáles son los avances que piensas que se han producido ya? ¿Cuáles son los avances que tú crees que en el día a día se están produciendo mediante ese liderazgo? Y después te preguntaré con qué problemas te has encontrado también. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa. Y lo primero de todo, quiero felicitar a la Red Española de Pacto Mundial, a Cristina, que está ahí, y yo creo que se merece un aplauso ella y su equipo, porque Teresa ha dicho que la Red Española de Pacto Mundial es la mejor. Yo creo que démosle ese aplauso que me quedaba antes con ganas de darlo. Y la verdad es que se puede hacer. Se puede hacer. Pues primero con voluntad de querer hacerlo, con implicación, con determinación y con coraje. Yo creo que son las… y luego nos tenemos que dar cuenta que tampoco es tan difícil, de que el mundo ha cambiado mucho y el mundo va a cambiar mucho y las cosas nunca van a ser como fueron anteriormente. Los números cantan, los números están ahí. Nos manejamos, gestionamos, producimos de una forma que ya no lo podemos hacer más. Tenemos que cambiar esa forma de hacerlo. Tenemos que contribuir todos a ello y sí que se han visto cambios. Se han visto pues, como ese reconocimiento que la red local lo está haciendo bien, como esas 585 empresas que ha dicho la consejera que en Aragón están comprometidas con la responsabilidad social y hay que animar a la gente, a los individuos, que al fin y al cabo son los que formamos parte de la sociedad, y a la empresa, de que ponga en práctica, a animarle a que no es tan difícil cambiar el modelo de negocio, además es que no nos queda otra, y con voluntad, con perseverancia y con el objetivo que es el Congreso. Yo he traído hoy el pin del objetivo 17, porque yo creo que es un ambiente ideal, realmente para aquí gestar esas alianzas que son tan importantes para llevar todo esto a cabo, y por eso estamos aquí, entre otras cosas, porque yo creo que estos son avances que se van produciendo. Ahora bien, he de decir que como miembro del Consejo de la Junta Directiva del Pacto, he de decir que el día 21 de enero tuvimos una asamblea, un consejo en Ginebra, y nos alentaron a los que formamos parte del Consejo a que, por favor, animemos a la sociedad a pasar a la acción. Vamos lentos, vamos tarde, tenemos que hacer un esfuerzo por implicarnos y por aplicarnos en todo este desafío que es el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Clara. Vamos a ir dando pinceladas porque queremos que esto sea una mesa dinámica, queremos que se genere debate, queremos también que os contestéis y os podéis contradecir los unos a los otros, y queremos también contar con la participación de todos vosotros. Si no me equivoco, hay unas tarjetas preparadas para que cada uno pueda ir planteando preguntas por escrito, nos las irán pasando a la mesa y después las iremos ordenando para facilitar el debate y la participación. Por lo tanto, podéis, cuando queráis, pedir la tarjeta y con la mejor letra que podáis formular las preguntas. José Santa Creu, decía Clara, esto se está produciendo, no hay otra, el cambio está haciendo ya, pero vamos lentos.
¿Qué puede hacer un CEO de una empresa o qué puede hacer un responsable de cualquier empresa con esa herramienta tan potente que es el liderazgo para acelerar el cambio que necesitamos? Muy bien. Bueno, gracias. Primero, buenos días a todos y creo que es obligado dar las gracias a los organizadores de estas jornadas porque por la iniciativa, por el empuje de hacerlo, por escoger Zaragoza y por darnos también la oportunidad de ser sponsors, patrocinadores de estas jornadas. Yo, si me permites, incluso antes de responder directamente a la pregunta, en el preámbulo decías, bueno, parece que... Bueno, yo creo que es importante recordar que hace unas pocas semanas que se celebró la reunión de Davos, era el 20 aniversario que Kofi Annan anunció la puesta en marcha del Pacto Global. O sea, han pasado 20 años y 20 años son bastantes años. Es decir, creo que se ha conseguido mucho. Nosotros tuvimos la fortuna de vivir ese momento, de ser de las primeras empresas que nos incorporamos al Pacto Global. Yo incluso personalmente tuve la suerte de poder estar en la primera reunión en Nueva York con Kofi Annan y las cientos, pocas empresas del mundo que estábamos en eso. Y si lo miras en perspectiva, las cosas han cambiado mucho. Yo creo que la mirada que se tiene sobre el rol de la empresa en estos temas de manera generalizada es completamente distinta a la que se tiene hoy en día respecto a la del año que estamos hablando, del 99, que incluso había países, sectores y agrupaciones empresariales que eran muy críticas con el secretario general de Naciones Unidas porque lanzaba este proyecto. Incluso tuvo boicots de algunos países porque decían que esto no era un tema en el que se tenía que poner Naciones Unidas. Esto ha cambiado. Yo creo que ya no hay voces fuertes ni nadie que públicamente se atreva. Vaya, yo no he oído a nadie que diga que los objetivos del 2030 y todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible es una locura. Si alguien lo piensa, lo dirá con la boca pequeña y se lo guardará. Pero estamos en un contexto completamente distinto y de esto nos tenemos que agradecer. Es decir, que esta mirada que tuvo en su día Kofi Annan, decir, en las empresas sois imprescindibles, ya no podemos solo hablar con los gobiernos o con las ONGs, que habitualmente han sido invitadas en los foros de Naciones Unidas para debatir cualquier tema, sea específico o general, sino que las empresas son un actor fundamental para que los grandes retos que tiene la humanidad se puedan resolver. Si las empresas no entran, las mejores intenciones y los gobiernos mejor gestionados y las ONGs más dinámicas pues no van a poder conseguir resolver los grandes temas. Y ahí empezó todo este movimiento. Yo creo que estamos viviendo una etapa distinta, pero si lo miramos en perspectiva, el vaso está medio vacío, está muy vacío, porque los retos son muy grandes, ¿no? O sea, has hablado del reto del cambio climático, pues está claro que las empresas tenemos que estar ahí, pero todos sabemos que hacemos poco. Y bueno, y cuando hablamos a la ciudadanía, porque al final hablamos de gobiernos, hablamos de empresas, hablamos de ONGs, al final todos somos individuos y todo está compuesto de individuos. Los individuos votamos, recibimos servicios públicos, formamos partes de una entidad social o la apoyamos o le damos dinero, somos voluntarios, trabajamos la mayoría en empresas, ¿no? Pero a la vez somos clientes de las empresas. Es decir, que en este rol de individuo que está jugando a lo largo del día pues, distintos roles, pues yo creo que queda claro que la empresa tiene un papel muy importante que jugar. Y los directivos de la empresa, pues también, ¿no? Yo creo que hace años, pues algunos de los que estamos aquí llevamos años, ¿verdad?, con estos temas, pues era un poco rara avis el directivo que en público apoyaba estos temas, incluso que tomaba alguna actitud pública, no diré de activista, pero sí de posicionamiento claro. Digamos, esto lo que tienes que hacer tú es dedicarte. Yo creo que cada vez más nuestros profesionales, los empleados, sobre todo las generaciones jóvenes, nuestros clientes y la sociedad en general esperan de nosotros algo distinto. Cuando se le pregunta a la ciudadanía ¿quién cree que tiene más capacidad de transformar las cosas en estos momentos? Y perdón, los políticos nos ponen adelante a las empresas que los partidos políticos y que las ONGs, que tenemos más capacidad de hacer. Y eso es normal, porque si empezamos a mirar tema a tema, como has citado, el tema de medio ambiente o temas cercanos para nosotros, como el tema de la integración laboral de personas con discapacidad o el tema de la salud, pues las empresas podemos
hacer mucho. Esta ciudadanía a la vez dice, cuando se le pregunta si lo estamos haciendo, nos dice que no. Entonces ahí tenemos un gran reto, se espera más de nosotros, no estamos haciendo lo suficiente y yo creo que desde las posiciones de responsabilidad máxima de las compañías tenemos que enfrentarnos a este reto y demostrar que es posible tener un crecimiento rentable, un crecimiento sostenible en una empresa con ser un ciudadano muy comprometido y que toma iniciativas mucho más allá de lo que la ley le pide, toma iniciativas para tener un mundo mejor y un mundo más justo. Muchísimas gracias, Josep. Que pronto hemos entrado a tocar en materia de verdad, al centro de los debates. Francisco Mesonero, muy buenos días. Desde una fundación y desde la parte de RSE de una empresa como es ADECO Iberia y América Latina, uno de los debates que se plantean siempre cuando se hablan de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver con eso que se llama la coherencia de políticas, ¿no? Es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean cosas diferentes, pero sobre todo plantean una visión del mundo que tiene que ser coherente entre sí, ¿no? ¿Cómo se aborda eso desde una entidad, desde una empresa como puede ser ADECO y qué es lo que se puede aportar en este sentido? Bueno, yo quería aprovechar también para dar las gracias a la organización por invitarme a participar por 6º año consecutivo en este congreso. La verdad que soy un viejo de la casa ya también. Y yo creo que lo que es importante también es destacar desde el punto de vista no solo de ADECO, pero que ahora me referiré, sino también desde el punto de vista lo que nos ha facilitado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en definitiva, se han convertido ya en un lenguaje común, no solo para las empresas, sino también para los gobiernos locales y todas las instituciones que participan. Y, en definitiva, lo que hemos hecho es alinear todas las actividades de responsabilidad social que cada una de nuestras empresas, y en función de nuestras actividades, tenemos en cada una de ellas a uno de los objetivos en los cuales, de alguna forma, nos encontramos o nos sentimos más vinculados por nuestra actividad. Evidentemente, si uno analiza los objetivos de desarrollo sostenible, son unos objetivos muy transversales y, como transversales que son, pues para que las empresas lo puedan poner en marcha necesitan, por supuesto, del impulso del primer nivel, del CEO, de la compañía, en la medida que todas las áreas funcionales y todo el conjunto de la organización tiene que de alguna forma estar incluido. Y claro, una empresa como ADECO, bueno, porque tiene su propia fundación también para ayudar a aquellas personas que lo tienen más difícil, sobre todo en temas de empleo decente, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, pues poco impacto puede tener algunos objetivos como puede ser pues el respeto al mar y algunos otros más vinculados al medio ambiente, porque no somos una empresa, digamos, ni que emitamos CO2, lo que podemos emitir a través de los aires acondicionados o calefacciones que tenemos en las oficinas, pero lo que hacemos es de alguna forma adquirir pues lo que son electrodomésticos de alguna forma que no tengan impacto. Pero, como digo, dentro de nuestra actividad nosotros impactamos en los ODS que están más vinculados a las personas, como puede ser el objetivo 1 de lucha contra la pobreza, a través de actividades también para ayudar a aquellas personas que tienen pocos recursos económicos y que están por debajo del umbral de pobreza, que precisamente ayer presentamos el informe anual y que parece mentira, pero hay 8 millones y pico de personas que se encuentran en esa situación en España. El objetivo número 2, referido también a la educación de calidad. En el objetivo número 3, en todo lo que es igualdad de género. El 8, referido también a trabajo decente y desarrollo económico. El 10, en todo lo relativo digamos, a la reducción de desigualdades. Y aquí ponemos el foco también mucho con las empresas con las que trabajamos, porque entendemos que las empresas, cuando salen a buscar talento, tienen que salir a buscar talento eliminando cualquier atisbo de desigualdad o de discriminación. En definitiva, el talento no tiene etiquetas y el talento es talento independientemente de que sea una persona de 60 años, sea una persona con discapacidad o sea una persona inmigrante, ¿no? Y para ello es indispensable, yo creo que ese objetivo lo compartimos todos, el 17, porque si no tienes una alianza con las organizaciones, fundaciones, ONG o empresas, es imposible sacar por sí solo, digamos, adelante todos estos objetivos, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias por esa visión de conjunto. Y por terminar esta primera ronda, Francisco Román, presidente de March y de la Fundación Seres. Fundación Seres, no hace falta que la presente yo en un foro como este, pero pasa por ser en estos momentos uno de los principales núcleos donde se está vertebrando el apoyo a empresas y el asesoramiento en materia de responsabilidad social. ¿Ha habido un antes y un después de la Agenda 2030 en materia de responsabilidad social? Bueno, déjame empezar felicitando a los organizadores del Congreso. 6 ediciones ya es un número respetable y felicitar también por el enfoque. Y creo que tú lo has dicho, y ver aquí el Canta Tutti me parece que tiene la carga simbólica que todos deseamos, desde el punto de vista inclusivo, de participación de todos en estos movimientos globales. Y agradecer a los patrocinadores el que esto sea posible. Así que, Giuseppe, muchísimas gracias, ¿no? Dices, ¿ha habido un antes o un después? Yo diría que sí. ¿Por qué? Y hablaré, si te parece, del papel de las empresas, porque entiendo que es para lo que me preguntas, ¿no? desde Fundación Seres. Entendamos la magnitud del desafío y para eso juego con 2 dimensiones. Puedo usar muchos más calificativos, pero 1, el riesgo de colapso ecológico. Eso le da una dimensión planetaria en la que no se salva nadie. No se salva nadie solo, quiero decir. 2, disrupción tecnológica. Eso introduce el vector velocidad de cambio que nos afecta a todos con todos los elementos disruptivos. Entonces, la inmensidad del desafío exige una respuesta global y hasta ahora habíamos sido incapaces de encontrar ese marco. Había habido los objetivos del milenio muy bien enfocados hacia países de mayor pobreza, etcétera, pero no teníamos ese marco. Los ODS nos suponen la existencia de ese marco y como tal nos ayudan a todos a enfocar la acción y a aunar respuestas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, lo primero, ¿qué papel tienen las empresas? A mí me parece que tienen un papel fundamental, pero mis compañeros de mesa lo han resaltado antes. Yo destacaría 2 características. Una, esencialmente las empresas son pragmáticas, no pueden ser de otra manera. Y 2, en términos darwinianos, creo que son los organismos mejor preparados para los cambios, porque de nuevo no les quedan otras. Y además de eso, es que es una exigencia para las propias empresas, de manera que las empresas no les queda más remedio que estar en esta conexión del progreso económico y social. En Fundación Seres lo sabemos bien. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Y me iría al objetivo 17 en el sentido de alianzas, de compartir y de cooperar, porque de nuevo, ante un desafío tan absoluto, solo la cooperación nos puede permitir encontrar respuestas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, esto es un movimiento transformador liderado por empresas y constituido por empresas. En este momento hay unas 140 compañías, probablemente las mayores del país, está el 70% del IBEX 35, está aproximadamente el 35% del Producto Interior Bruto español y, como digo, es un movimiento de transformación, es un movimiento de liderazgo. Tratamos o aspiramos a transformar las empresas para que de manera rentable aumenten su impacto social. Destaco la palabra social porque de las distintas dimensiones de la responsabilidad corporativa, las otras dimensiones son exigentes, pero son bastante conocidas y existe literatura, existe regulación, existe gobernanza. Y el desafío está casi más en el cumplimiento, en que seamos capaces de hacer estas cosas. La dimensión social es la más compleja, porque no es el terreno natural de las empresas, porque siempre exige cooperación y porque siempre aparecen ribetes éticos, puesto que afecta a las personas. Entonces, es ahí donde nos centramos. Y lo hacemos con un enfoque de valor compartido. Valor compartido es tanto como decir que si haces al otro más fuerte, eso redunda en tu beneficio. Es un enfoque pragmático. Por eso decía, de forma rentable aumentar el impacto social. Convencidos de que empresas más fuertes y más sanas ayudan a crear una sociedad más justa y más sana, donde las empresas con visión de largo plazo pueden tener un mejor desarrollo. Para eso es imprescindible el compromiso de la alta dirección y, de hecho, es una de las cosas que caracteriza este movimiento porque, como lo decía Josep y como tú apuntabas en tu pregunta, yo creo que todos estamos de acuerdo, sin ese liderazgo las cosas no ocurren. Porque liderar va más allá de gestionar. Gestionar es una cosa que haces con números, haces con datos.
Y liderar quiere decir mover voluntades, mover corazones, alinear mentes y corazones. Eso solo se consigue si existe ese compromiso en el primer nivel. Entonces, para nosotros es importante el estar juntos, es importante aliarnos, nos juntamos para aprender unos de otros, para aprender de mejores prácticas, para desarrollar herramientas que nos permitan, por ejemplo, medir en términos tangibles lo que de otra manera serían proyectos solo intangibles, para encontrar socios de los que aprender. Tenemos una alianza muy fuerte con una organización similar en Estados Unidos, CECP, y este es nuestro objetivo, convencidos del papel de las empresas en la transformación imprescindible de la sociedad para dar respuesta a ese desafío global. Muchísimas gracias, Francisco. Muy claro. Dice Yuval Noah Harari, en su último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, que recomiendo, que probablemente lo único claro que tenemos a día de hoy es que el cambio va a ser permanente, que el cambio no va a parar, ¿no? Que vamos a vivir en un momento de evolución, de transición, de cambio continuo. Yo creo que eso lo podemos ver en todos los ámbitos. Él en sus reflexiones lo lleva mucho al ámbito laboral, al ámbito de las capacidades, al ámbito del desarrollo de habilidades, ¿no? Para vivir en un mundo en cambio y en un mundo en transición, que es como el que, de alguna forma, entre los cuatro habéis dibujado aquí, ¿no? Hemos hablado de ese liderazgo muchas veces en relación con las alianzas y de cara afuera de las entidades. Pero en un mundo en cambio como el que estamos viviendo y con todos los desafíos que eso supone encima de la mesa, dentro de cada una de las entidades, dentro de cada una de las empresas, no tiene que ser fácil. Porque supone adaptarse a esos cambios, supone facilitar esos cambios, supone saber que el cambio ya no se soluciona con un plan anual de operaciones, o sea, con un plan operativo anual, sino que ese plan hay que revisarlo continuamente. Que los planes estratégicos, como dijo no sé quién ahora mismo, duran 6 meses, ¿no? Es decir, que supone una nueva forma de concebir la propia empresa. Eso seguro que está planteando dificultades en el día a día. Contadnos alguna de ellas. Clara. Alguna. Hay tantas que no sé exactamente cuál. Pero bueno, yo os voy a contar lo que es mi caso. Yo de repente me encontré al frente de una empresa un tanto particular porque es una empresa pequeña, porque es una empresa que ya tenía 43 años, porque pertenece al sector del metal, porque trabaja por proyectos, con lo cual los ingresos pues, no son uniformes, vamos como dientes de sierra, nunca sabes exactamente qué es lo que va a pasar el año que viene, porque trabajamos en el mundo de la defensa, en el mundo de Naciones Unidas, en el mundo de las emergencias, de la reconstrucción, vamos a una empresa bastante particular donde no es una empresa que trabaje dando servicios o que tenga mucho empleo, mucho personal, con lo cual yo me planteé que mi empresa, que tenía 43 años, que es una empresa familiar, quería que fuera sostenible en el tiempo. Y dije, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Miré a mi alrededor, sí que es cierto que yo sí que estaba familiarizada por los objetivos de desarrollo sostenible y por la actividad propia de la empresa sí que tocamos temas sociales. Cuando vamos al extranjero a trabajar pues, con algún ejército o con alguna organización para el tema de las reconstrucciones 2 años después de una catástrofe, pues te encuentras con la realidad del mundo, ¿no? Que realmente la realidad del mundo no es nuestra realidad, la realidad del mundo es otra. O sea, nosotros aquí en Zaragoza, en nuestro ambiente normal, con nuestra actividad del día a día, no sabemos lo que es la realidad del mundo. Como sí que estaba relacionada con Naciones Unidas y con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, me fue relativamente sencillo saber que mi estrategia o la estrategia de sostenibilidad de la empresa tenía que pasar por lo que es el desarrollo sostenible. Yo sí que soy una friki de todo lo que son los ODS, soy una activista, me considero que he vuelto como a la juventud y me veo como medio hippie, ¿no? Haciendo sentadas y cosas de estas. Y eso la verdad es que me motiva mucho. Lo primero que tuve que explicárselo a mi gente, o sea, yo lo que hice fue un análisis interno de mi empresa y vi exactamente cómo podía aterrizar lo que es el desarrollo sostenible, que para mí pasa por tener, por supuesto, una prosperidad económica para mi empresa, para todos los que trabajan en nuestra comunidad, para toda nuestra cadena de valor y, por supuestísimo, para nuestro cliente final, ¿no? También tenía que tener justicia social, eso lo tenía clarísimo.
y por supuestísimo tenía que hacer que el medio ambiente, pues todo lo que hiciéramos fuera un impacto positivo. Esto es muy fácil decirlo, pero en una empresa del metal donde tienes 50 personas, que 30 trabajan en un taller y que algunas de ellas llevaban 41 años soldando, cuando yo empecé a hablar de estos temas, pues pensaron que se me había ido la olla y que a la jefa le ha dado un algo. Entonces lo vi clarísimo. Yo lo primero que tenía que hacer era formación dentro de nuestra empresa para nuestra gente, para explicarles en qué consistía pues todas esas ideas de sostenibilidad que yo les contaba, que yo quiero que esta empresa sea sostenible por lo menos 25 o 30 años más. Los retos fueron tremendos. Poco a poco sí que es verdad, hemos dado formación para todo tipo de cosas dentro de la empresa, para que la gente esté más capacitada, porque era muy importante que dentro de nuestra empresa no hubiera grandes desigualdades en las categorías laborales. Entonces, todo pasaba por darles la oportunidad de formarse para que pudieran ascender de categoría laboral y tener una remuneración pues mayor. Dentro de esa formación, que podía ser de cualquier tipo de actividad que se hace dentro de una empresa, lo primero que metí fue una formación en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible para que la gente lo tuviera algo más claro. Digo algo más claro porque esto es una batalla diaria, ya lo van entendiendo. Por otra parte, bueno, el hecho de que me nombraran para la Junta Directiva, bueno, pues a ellos también les caló. A nuestros proveedores, a nuestros clientes. Es una labor de zapa de día a día, de activista hippie total. Pero yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y ahora ellos lo tienen claro. Ese fue nuestro primer reto, ¿no? Enfrentarnos, ponernos delante nosotros del espejo y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchísimas gracias. Josep Santa Creu, y para una empresa como DKV, que es una empresa grande y que además forma parte de un grupo internacional más grande, ¿se puede ser un hippie activista y dirigir la empresa? Está bien. Yo a veces me defino como un activista, o sea que... O sea, que sí se puede. Bueno, lo intentamos, sobrevivimos en ello, ¿no? Nosotros, nuestro grupo, empiezo por decir que es un grupo un tanto especial, porque Munich Re es la primera reaseguradora en el mundo y solo como detalle fue el primer gran grupo empresarial en el mundo que públicamente anunció de que era evidente el impacto del hombre en el cambio climático. O sea, nuestro grupo, por la naturaleza del negocio, pues somos los que pagamos las catástrofes naturales, pues ya hacía décadas que se sabía que hay un aumento de intensidad y de frecuencia en aquellas catástrofes naturales vinculadas al clima, ¿no? No pasa con terremotos, pero con el resto de temas, como bien sabéis, pues ha aumentado la frecuencia en sequías, en inundaciones, en incendios. Bueno, nuestro grupo está en esta onda desde hace tiempo, por tanto, entonces, aunque cuando tú diriges una parte del grupo en un contexto como este, no es tan difícil quizá como en otros contextos. Pero bueno, aún así, sí que es cierto que, bueno, yo creo que en nuestra trayectoria, que ya llevamos 20 años en estos temas, pues sí que hubo un inicio complejo en cuanto a que poner en marcha la maquinaria y cambiar la manera de pensar por parte de los actores, sobre todo por parte de los profesionales que conforman la empresa, que son los que más tienen que hacer y decir en estos temas, pues hay un esfuerzo de que el liderazgo desde arriba pues ayuda, ¿no? a decir, oye, esto no hay que esconderlo, sino que cuando llegamos a la empresa nos han de preocupar estos temas y los valores que más caracterizan a cada uno de nosotros los tenemos que poder compartir, incluso desarrollar y tener esa ambición de que la empresa sea un actor en los temas que tienen que ver con la responsabilidad. El siguiente momento complejo es cuando tú dices, bueno, vamos por aquí, después de unas ciertas pruebas, ensayos y errores, asumes que esto es posible, que hemos de ir a por ello, pero ir a por ello de una manera responsable, coherente en la globalidad de la organización es complejo y requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere voluntad. Y porque como con las personas, o eres responsable o no lo eres, ¿no? Hay cosas en la vida que no puedes ser a medias, o lo eres o no lo eres, o eres honesto o no eres honesto.
Y bueno, y esto pasa por acción y pasa por omisión. O sea, tú eres honesto en acción, pero a veces no has sido del todo honesto porque no has puesto los medios y por omisión has dejado de hacer cosas que te tocaba hacer, ¿no? Y ahí es cuando a la empresa se le abre un mundo nuevo de retos, de decir, bueno, no solo tengo cada cosa que haga la tengo que hacer bien, sino que no debo dejar de hacer cosas bien hechas, que pues nadie me está mirando ni nadie me reprochará que yo no piense en este tema concreto, que queda un pelín alejado de mi objetivo empresarial, de mi actividad económica, etcétera, ¿no? Y ahí viene, yo creo, el siguiente tema, ¿no? Que es el gran esfuerzo de cuando hablamos de elementos nuevos e interesantísimos, como puede ser los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, asustan un poco. Yo creo que lo importante es ir paso a paso, pero sí que es verdad que en aquellas empresas donde ya tenemos una trayectoria y un compromiso muy fuerte, el abordar de manera adecuada estos 17 objetivos requiere mucha energía, requiere mucho esfuerzo y claridad, ¿no? Tú citabas a un autor y este libro te recuerdo que empieza que en los tiempos que corren lo más importante es la claridad. Los tiempos de tanta información y de tanto ruido, la claridad es lo más importante, ¿no? Dice Harari. Y bueno, yo creo que ahí es importante porque si tú lo tienes claro, luego pasan cosas, porque tú no estás solo, no estás en un laboratorio y la empresa va muy bien y los competidores no compiten fuerte, no hay una crisis económica, hay crisis, los competidores son muy duros y tú te enfrentas, los profesionales se enfrentan cada uno a su nivel con tensiones muy grandes que a veces entran en contradicción los planteamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los programas de sostenibilidad de medio ambiente, de integración de personas con discapacidad, los N temas que abordemos, pues entran en conflicto concreto cada día en la labor de nuestros empleados, ¿no? Y ahí yo creo mucho en crear una cultura, en mandar un mensaje sin equívocos a la organización que este es el único camino, que hay que desarrollar la empresa respetando estos aspectos y si no es que no lo hacemos suficientemente bien. Y bueno, se tiene que aceptar que hay algún momento de debilidad, pero el óptimo a lo que aspiramos es a que las empresas hemos de ser rentables económicamente para nuestros accionistas, para tener futuro, para ser sostenibles económicamente, pero que a la vez hemos de ser responsables en el sentido más amplio del término. Y eso no es fácil. Muchísimas gracias. Para seguir caminando hacia esa claridad, os comentaba hace un rato que nos gustaría tener vuestras aportaciones, preguntas, comentarios y que hay unas tarjetas que se han ido pasando. Por favor, ir rellenándolas porque en cuanto acabemos esta segunda ronda empezaremos a dar paso a esos comentarios que hayáis podido aportar. Francisco, decía Josep ahora mismo, claridad. Hace falta claridad, ¿no? Y efectivamente es lo primero que dice Harari en su libro es eso, ¿no? En el mundo en que vivimos hace falta esa claridad. Tú podías decir, hombre, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están muy claros, ¿no? Nos dicen lo que hay que hacer, nos ponen unas metas incluso, nos cuantifican, es todo muy claro. Pero luego llega el día a día, luego llega la realidad, luego llega la cuenta de resultados, luego llegan las políticas de personal, luego llega, bueno, pues lo que es el día a día. ¿Esto se conjuga de alguna manera? ¿Se puede conjugar? ¿Dónde están los hándicaps? Bueno, yo creo que más que demostrado está que el compromiso, digamos, en el ámbito de la responsabilidad corporativa es rentable, ¿no? Es rentable para las organizaciones y es rentable para las instituciones, para los gobiernos locales y para todos, ¿no? Yo creo que una cosa que hay que tener claro y uno de los grandes retos es que al final las organizaciones las forman personas, las personas en la sociedad, ¿no? Y en definitiva en la sociedad siguen existiendo muchos prejuicios, muchos estereotipos, si hablamos del ámbito social y del empleo de determinadas personas y sobre todo se necesita mucho cambio cultural. Yo creo que en el ámbito medioambiental hemos avanzado mucho, ya no vamos por la carretera tragándonos las cajetillas de tabaco que va tirando el coche adelante y dándote en el parabrisas, ya vamos a las playas y no nos encontramos los botellines de cerveza y la cáscara de sandía en la orilla, ni nadie tira las bolsas de basura fuera de los contenedores, ¿no? Pero en lo social creo que seguimos, digamos, un poco estancados en el sentido de que para que haya un desarrollo económico en el mundo empresarial, pues hay que tener en cuenta pues todo lo que es el talento
disponible en el mercado, que hoy hay un 60% que se discrimina, entre ellos los mayores de 55 años, que cada vez van a representar un porcentaje mayor. Y otro gran reto importante, yo tuve la oportunidad de estar ahora el 23 de enero en el Foro Global de Gobiernos Locales, se celebró en mi ciudad, en Sevilla, y en él participaron pues 159 alcaldes de 40 países. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Yo estuve allí, vi la importancia del evento, pero Sevilla vivió a las espaldas de aquel foro. Allí hubo muchos, como digo, muchos alcaldes, pero yo le preguntaba a la gente en la ciudad, oye, ¿qué os ha parecido? Ah, pero ha habido un foro mundial, tal. Entonces, yo en la clausura, que estuvo Su Majestad el Rey y el alcalde, tuve la oportunidad de decirle al Rey que el gran reto está en no solo que los gobiernos locales y las grandes empresas y el mundo empresarial estemos concernidos con los objetivos, sino llegar a la sociedad civil. Y yo le decía de broma al alcalde, digo, y tú lo conseguirás si todos los ciudadanos de Sevilla tienen un imán de la nevera con los 17 ODS pegados en el frigorífico. Yo creo que, en definitiva, hay que concienciar a todos los ciudadanos, además de las organizaciones, porque, como yo digo, yo a los objetivos le llamo los OSC, son objetivos de sentido común. ¿Quién no está de acuerdo con cada uno de ellos, no? Y si consiguiéramos que todos los ciudadanos fueran conscientes de la existencia de estos objetivos y se comportaran de alguna forma responsables desde el punto de vista de cada uno de ellos, pues habríamos avanzado muchísimo, ¿no? Está bien, esto de los objetivos del sentido común, nos lo vamos a apuntar, ¿no? Está fenomenal. Por acabar un poco esta primera valoración, esta ronda así de dificultades y de hándicaps, desde Ceres tenéis un conocimiento muy profundo de realidades muy distintas, de empresas muy distintas, de entidades muy diferentes que acuden a vosotros. Si tú tuvieras que decir ahora mismo cuáles son los 3 principales puntos de resistencia que hay que vencer, ¿cuáles podrían ser? Vamos a ver, los puntos de resistencia están asociados a la inercia que todos tenemos, que es vivir en un mundo sin darnos cuenta de que el mundo ha cambiado. Fijaos en las cosas que se han comentado aquí. Digo esto, os definís como activistas. Yo os veo como hippies activistas, pero es que además lo que habéis hecho es una muestra de liderazgo responsable. Pero me explico. Tú decías tú, Cristina, hoy que la estrategia y los planes estratégicos son para 6 meses, es verdad, con el largo plazo, hablamos del largo plazo y llega hasta el jueves que viene, ¿no? Pero las compañías tienen que tener plan estratégico, las compañías tienen que tener estrategia, las compañías tienen que saber a dónde van, porque no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y el proceso de definición estratégica empieza siempre por la comprensión del entorno, el posicionamiento, el decir dónde voy a jugar, cómo voy a ganar, cómo voy a ser diferente, desarrollar unas capacidades, tomar unas decisiones estratégicas, luego todo es ejecución y esto tiene que ver con las personas. Entonces todo arranca con la comprensión del entorno. Y las barreras están ahí, en la dificultad de comprender el entorno. Cuando Clara y Josep nos hablaban de esto, lo que están diciendo es que ellos, al dirigir sus compañías, están comprendiendo el entorno, están comprendiendo esos movimientos de cambio y están apostando por la sostenibilidad. La sostenibilidad y la responsabilidad son 2 caras de la misma moneda. Una tiene que ver con el largo plazo, la otra tiene que ver con el impacto. Entonces tú me dices, barreras. Las barreras son, en general, de concienciación y de comprensión de los ritmos de cambio. Porque más allá está la ejecución. Y luego te podría abrir un capítulo de las dificultades de la tarea, que son inmensas. Por ejemplo, en un mundo en el que hoy el 80% del valor de las compañías cotizadas está en elementos intangibles, resulta que no sabemos medir lo intangible. Por eso decía que nos obsesionamos en medir. Y bueno, la contabilidad, todo esto ya lleva varios siglos. Pero la parte intangible no. Entonces, ¿cómo lo medimos? Y si no lo medimos, ¿cómo lo mejoramos? Y si no lo mejoramos, ¿de qué nos vale en la empresa? Entonces, todo ese diálogo es difícil. ¿Qué barrera solemos encontrar? Bueno, un poco el compromiso de la alta dirección. Porque también, dejadme que sea franco, no vas a encontrar a nadie que dirija una compañía, y sé bien de lo que hablo. Yo he abandonado la presidencia de Vodafone hace un mes y he dirigido compañías como Microsoft, como Vodafone, muchos años. Es decir, me he movido en ese medio. No vas a encontrar a nadie que dirija una compañía y te diga,
esto es una tontería como la copa un pino, déjame, no te enrolles y no sé qué, ¿no? No, todo el mundo te va a decir que sí. Pero os vais a encontrar, ¿recordáis aquel pecador que contaba San Agustín que decía, concédeme, Señor, la virtud de la castidad, pero todavía no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, esto es muy importante, pero es que tengo algo más urgente que hacer. Y entonces es la falta de visión de largo plazo. Pero es que liderar hoy exige saber combinar el largo plazo con el corto plazo. Lo puedes decir con metáforas, puedes hablar de luces largas y luces cortas, puedes ponerte en curso y decir que tienes que volar como un águila y picotear como una gallina, lo puedes decir como quieras, pero es imprescindible manejar esas dos cosas. Y hay que apartar a aquellos que aspiran a liderar, pero no tienen condiciones para liderar. Vosotros, en lo que habéis hablado, habéis mostrado esa capacidad de entender el entorno e introducir esa comprensión en lo que es estrategia de la compañía y dirección de la compañía. Si eso no está, si solo tiene uno una visión cortoplacista, es mejor prescindir de este tipo de dirigentes, así de claro. Pero no ya por una cuestión altruista, es que el mundo afortunadamente les va a ir echando. Si veis, perdón por enrollarme, si veis, hay una carta, Larry Fink dirige el mayor fondo que hay, que es BlackRock y tal, y todos los años empieza el año con una carta a sus inversores y tal. En los 2 últimos años, lo que ha dicho es, señores que dirigen CEOs de las compañías, olvídense del corto plazo, céntrense en el largo plazo, porque nosotros, los inversores, es de lo que les vamos a preguntar. Entonces, yo diría, estas son las verdaderas barreras, que como siempre tienen que ver con la cultura y con la conducta de las personas, el enfoque de las personas. Muchísimas gracias, qué gráfico. Oye, no te dejo descansar porque han pasado ya la primera tanda de preguntas y hay una que va directamente para ti, Francisco, y que dice, leo textualmente, dice, ¿por qué no en aras de la transparencia y la colaboración no comparten con el público las herramientas para la medición del impacto social? Bueno, no acabo de entender la pregunta porque no sé, o sea, es decir, no sé si se refiere aquí en el Congreso o en general. Público, ¿no? O en general, ¿no? Bueno, a ver, una de las características que tenemos en Seres es una aspiración de solidez. Me explico. En la vida puedes, en cierta manera, trabajas en 2 ejes, ¿no? En todo lo que haces, trabajas con un eje de solidez y con un eje de visibilidad y relevancia. Y las cosas deben ir, en cierta manera, con una línea de 45 grados y combinando ambas cosas. A veces te pierde el amor por la foto, por lo que sea, y te vas hacia la parte de visibilidad. Nosotros, si pecamos de algo, es de lo contrario, es de trabajar en solidez. Entonces, con esas herramientas, lo que hacemos, la primera herramienta fue desarrollada por Seres y McKinsey, la consultora McKinsey, y lo estuvimos probando con compañías de Seres. Y trabajamos en oleadas. En cada oleada entran unas cuantas empresas. Y tal. Es una herramienta tan sencilla como para poder difundirla. No hemos llegado a ese punto. Hemos encontrado la manera de impactar, cuando hablaba de la composición de Seres y decía 140 compañías de las mayores del país, ya se ve que ahí tenemos un hándicap y es que no hemos sido capaces, al menos aún, de enganchar ese rosario de pequeñas y medianas compañías que forman el tejido industrial español. Tenemos que conseguir visibilidad ahí, impacto ahí y que las herramientas puedan ser utilizadas. Sinceramente, eso no lo hemos conseguido y todavía no sabemos cómo. Y decía lo de los 2 ejes porque no basta con anunciarse, no basta con decir, hemos conseguido una herramienta que podemos ponerla como software as a service y cada uno se la puede descargar y esto es una app muy sencilla. No. Pero sí estamos, no lo hemos conseguido, pero sí estamos obligados a hacer un mayor esfuerzo de difusión y en ese trabajo estamos y esperamos este año avanzar bastante para ir alcanzando un abanico de compañías mucho mayor del que ahora mismo están involucradas en el movimiento. Bueno, ya has despertado muchísimo interés y muchas ganas de saber cosas de Fundación Seres, porque hay otra pregunta directamente para ti también que dice ¿cuál es la medida social o más innovadora que habéis implementado, de la que te sientes más orgulloso a través de la Fundación Seres? Bueno, el papel de Seres es hacer que se haga. Esto es como dirigir. El que dirige una compañía
sinceramente no debe hacer nada, debe conseguir que se hagan todas las cosas, ¿no? Y en cuanto a la curiosidad de Seres, aquí está Bea, directora de empresas de Seres, está Araceli, compañera mía de Seres, mañana viene Ana Sainz, directora general de Seres. Cualquiera de ellas puede, no solo por ser mujer, sino por estar mucho más en la operación, pueden contestar estas cosas mucho mejor que yo. Pero insisto, el papel de Seres es hacer que se hagan cosas, es transformar las compañías. Pero si elijo qué iniciativas hemos hecho globalmente, bueno, pues yo diría que, por ejemplo, encontramos al principio un anhelo que podría tildar un poquito de ingenuo y decir, hay algo, es una aspiración que decíamos los directores de las compañías, decíamos, si nos juntásemos varias compañías o muchas compañías o todas las compañías en Seres y pusiéramos cada uno lo que sabemos hacer, podríamos conseguir resolver muchos de los problemas. Por ejemplo, el problema de vivienda, y así se pusieron a trabajar compañías constructoras, con compañías eléctricas, con compañías no sé qué y tal. Bueno, estos proyectos colectivos nunca han funcionado. Entonces nos pusimos a trabajar viendo cómo funcionan los proyectos colectivos en el mundo. En general no funcionan, pero hemos conseguido, y aquí el mérito es de una de las compañías que es el Boston Consulting Group, quien lo ha estado trabajando, y hemos desarrollado una metodología para poder encontrar filones de proyectos cooperativos en los que se enganchan las compañías. Eso está empezando a funcionar, pero si lo destaco es por la palabra cooperación, porque si en algo creemos es en la palabra alianza, palabra cooperación, palabra equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Te dejo descansar ya, Josep, también DKV es una de las empresas que siempre generan inquietud, generan preguntas y generan debate con estos temas, ¿no? En concreto, hay varias preguntas muy específicas que te dicen ¿qué tanto por ciento dedica DKV en estos momentos a responsabilidad social? Entiendo que sea de presupuesto. Y por otro lado, ¿qué acciones concretas se están desarrollando hoy dentro de DKV para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual? Bueno, la verdad es que la primera pregunta es muy complicada de responder porque no tenemos cuantificado qué parte del total del presupuesto está destinado, porque al final si la empresa es responsable lo es en todo lo que hace, por lo tanto yo diría que lo óptimo sería que el 100% del presupuesto fuera destinado a ser responsable, ¿no? Claro que tenemos cuantificado pues, los temas que van más a acción social, de colaboración con ONGs y tal, pero yo siempre digo que siendo importante, siendo para nuestro tamaño y nuestro sector, somos, yo creo, referentes de hace muchos años en alguna de estas colaboraciones y en este campo, lo más importante, yo siempre digo, es más que este tipo de acción social con terceros, es cómo tú te reinventas en todos los procesos de la compañía, en toda tu cadena de valor, para hacer las cosas de manera distinta y ver si ahí puedes crear un espacio nuevo, un valor nuevo que compartes con los grupos de interés afectados. Y ahí es muy difícil de cuantificar. Si podríamos decir cuánto nos gastamos en nuestra fundación o donde tenemos, va ligado a la segunda pregunta, 500 empleados con discapacidad. Pero eso no es del todo. Yo creo que lo más es tan importante, por ejemplo, cuando nuestro equipo de compras hace un proceso de compras a cualquier sector, telefonía o el que sea, y aplica el formato que nos hemos dado de hacer compra responsable. Entonces, bueno, todas las compras que hacemos pasan por un filtro de compra responsable. Bueno, pues eso sería, este es el tipo de cosas que yo creo que hemos de aspirar que se vayan viendo. Y enlazando un poco con el comentario de antes, yo soy un ferviente, y con Paco lo hemos hablado muchas veces, y en Seres, donde estamos orgullosamente participando desde hace muchos años, que la medición es muy relevante, porque lo que se mide se conoce más, por tanto, si eso lo acompañas con buenos resultados empresariales, pues incluso los no convencidos se convencen. Y estamos ahí todos viendo cómo podemos medir más y abrir estos resultados a la sociedad, es parte de la nueva tendencia del GRI, etcétera. Pero incluso sin sofisticarlo tanto, tenemos muchas maneras de medir lo que hacemos en estos campos. El gran tema, y liga un poco con mi intervención anterior, que hablaba del esfuerzo, de la coherencia, es que de la misma manera que la organización se pone objetivos de crecimiento de clientes, de mercado, resultados económicos, de satisfacción de cliente, tiene que tener puestos en el tablón, en la agenda, en el cuadro de mandos, los objetivos que tienen que ver con responsabilidad. Satisfacción de los empleados, compromiso de los empleados,
temas que van más allá, como pueden ser el porcentaje de personas con discapacidad en la compañía, porcentaje de tal, cero CO2 o no, cuánta emisión estamos haciendo, cómo hemos reducido respecto al año pasado. Y estos son elementos que han de estar ya en la agenda, no solo en la memoria, que queda bonito y lo hace un equipo que hace la memoria, sino que están distribuidos entre las áreas que tienen que ver con cada uno de estos temas y los tienen como objetivos, y a ser posible, que nosotros eso también lo intentamos, que algunos de estos objetivos estén en la lista corta de objetivos que se evalúan para incluso pagar incentivos a un directivo. Este es el tipo de cosas que hacen que de verdad la organización se mueva, y que cuando alguien tiene la duda, tengo que crecer, tengo que hacer esto y tengo lo otro, pues tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, porque si no, porque lo tengo que hacer, porque se me va a ver y me van a medir y todo el mundo está pendiente de que yo también tengo que hacer eso, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona, era sobre el tema de discapacidad intelectual. Bueno, nosotros desde hace casi 19 años, empezamos en el año 2000, pusimos en marcha la Fundación Integral, y en este momento tenemos en España más de 500 empleados, y por nuestro grupo, por Integral y la Escuela Integral, y en España y en el extranjero han pasado como 4.000 personas que han encontrado un puesto de trabajo a través de este modelo. Tenemos la mayor parte de las personas, son personas con discapacidad física, aunque tenemos sobre un 15% de estos 500 que tienen algún tipo de problema de discapacidad intelectual o problemas de salud mental. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que lo que hemos aprendido, que algo hemos aprendido de nuestra apuesta y de nuestro esfuerzo en este campo de la integración de personas con discapacidad, es que hay que ser muy riguroso, hay que dedicarle tiempo, hay que ser muy exigente, no hay que ser paternalistas, y que para cada tipo de situación personal puede haber un buen trabajo. Y ahí hay que ser muy exigente, no ser paternalistas. Y sí que es cierto que en el ámbito de trabajo que nuestra compañía hace, la discapacidad intelectual casa peor que quizá con otras actividades como, bueno, como podemos imaginar, actividades pues más habituales que encajan mejor para ellos. Pero bueno, cuando empezábamos también era una novedad que en un contact center pudiera hacerlo 100% personas con gran discapacidad como la que tenemos. Y digamos que ese tema se superó, ahora ya está normalizado, y yo creo que lo importante es ir encontrando nichos de ocupación para las personas con discapacidad intelectual que vayan demostrando que se puede. Yo creo que es fácil hablar de este tema esta semana después de la impresionante noticia y aparición en los Goya, que demuestra como, bueno, en un terreno que también históricamente ha sido vedado, ¿no? A este tipo de discapacidad, pues tenemos a alguien que triunfa y sale adelante. Probablemente este es un campo en el que ya hemos aprendido mucho, porque ya llevamos mucho tiempo trabajando, y con esa metodología tan infalible que es el ensayo-error, que decíais al principio, ¿no? Un ensayo-error que va a ser también, yo creo, el signo de los tiempos. Clara, hay varias preguntas para ti que tienen que ver con qué tiene que hacer una empresa que empieza ahora a abordar los ODS, y en concreto qué tiene que hacer las pymes o empresas pequeñas de servicios profesionales que se plantean estos retos ahora. Pues mira, me viene muy bien. Me he traído esto. Esto, yo me pondría en contacto, que es lo que yo hice, con la red local de Pacto Mundial. En la red te dan la guía práctica para la acción, y la verdad es que funciona. Es más fácil de lo que parece. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí que es más fácil de lo que parece. Y ahí tenemos a Marta, levanta la mano, que si llaman, Marta les va a atender. En la red local, ¿qué se hace? Pues se dan las bases para que empecemos, las pymes podamos empezar de una forma gradual a trabajar dentro de la sostenibilidad a través de esta guía práctica para la acción, que realmente pone las cosas muy claras. Como diría Víctor, esto es una tarta muy grande, pero que no hace falta comérsela toda de golpe. Más que nada, lo que hay que hacer es hacer una estrategia a largo plazo donde tengas claros tus objetivos, ir comiéndotela poco a poco. Por otro lado, estamos el día 15 de enero, con la colaboración tanto del IAF como de CEPIME, como de la Cámara, como de la COE, organizamos, entre CODES y ARPA, organizamos unas jornadas para las asociaciones empresariales. De forma que, igual que cuando empezamos con las certificaciones ISO,
las normativas de calidad ISO, o empezamos con el tema de los riesgos y prevención laboral, o empezamos con el tema de la internacionalización. Siempre fue a través de nuestras asociaciones empresariales las que nos iban guiando a las pequeñas empresas y elaborando planes y jornadas de formación y de implicación. Al igual, el debate fue ese, a través de las asociaciones, tanto empresariales como sindicatos, como Cámara y demás, poder empezar a trabajar en jornadas de ODS. Y tenemos un proyecto que hemos lanzado a través del pasado día 21 de enero con el pacto en Nueva York, para ver si todas esas pequeñas empresas que tienen menos de 5 trabajadores o los autónomos pueden hacerlo a través de su propia asociación, sin necesidad de pasar por ir de una en una a la red local de Pacto Mundial. Esas son las ideas y lo que yo recomendaría, y sobre todo perder el miedo. Sí que es otra cosa más, pero hemos de ser conscientes, creo yo, bueno, no lo creo, lo afirmo. Así, sí, con seguridad. Con No seguridad. creo que… No, afirmo. Que nos enfrentamos a un reto brutal, que es que en 1950 éramos 2.600 millones de habitantes. En el 2030 vamos a ser 8.500 y en el 2050 seremos casi 10.000. Si seguimos haciendo las cosas como las hacemos ahora mismo, necesitamos 2,5 planetas y 2,5 planetas no tenemos. Es un poco como saber que tú vas a enfermar de cáncer dentro de 15 años por culpa de que fumas y sigues fumando. Ya sé que es un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero en el fondo es igual. Nosotros sabemos fehacientemente que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ya habrá muchos problemas dentro de 30 años que no tendremos porque estaremos abocados a la desaparición. Desapareceremos y el planeta se regenerará. Tardará, pero se regenerará sin nosotros. Entonces, eso es tan fuerte, esos números son tan palpables y todo es tan real en el fondo, que es que yo creo que es obvio, ¿no?, que hay que empezar a moverse ahora. Es clarísimo lo que estás diciendo, y además con la incertidumbre que da la gestión del tiempo, ¿no? Me permito recomendar hoy un artículo de Milagros Pérez Oliva en El País que habla de la progresión geométrica del nenúfar, ¿no? Y utiliza una metáfora citando un libro en el cual dice que los efectos del cambio climático se van a ver como ese nenúfar que está en un estanque y que se va reproduciendo con una progresión geométrica, ¿no? Que 3 días antes de que esté el estanque repleto del nenúfar, tú piensas que queda prácticamente la mitad del estanque por llenar, ¿no? Pero de repente el último día se llena de golpe y entonces ves todos los efectos que ese cambio climático ha producido, ¿no? Bueno, pues lo recomiendo como reflexión y como un ejemplo más de lo que Clara decía. De eso Cristina, ¿no?, podría hablar muchísimo más que yo, porque conoce muchísimo más el No es problema. cuestión. Hay una pregunta general para la mesa, pero te la voy a dirigir a ti, Francisco, porque también tienes una que va directamente para ti. Es la reflexión que yo creo que todo el mundo nos hacemos, y es que si la ciudadanía realmente conocemos eso que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y en concreto hay una que te interpela a ti que dice: ADECO es una empresa de trabajo temporal, esto se puede considerar un contrasentido, y dice: ¿cómo podemos explicarle esto de los ODS y tal, al fontanero con 2 empleados o al que también coloca tubos? ¿Cómo podemos explicar esto de que todo va a estar cambiando siempre y que tiene que estudiarse los ODS cuando llega a su casa agotado y trabajar si hace falta hasta en vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo siempre digo que convencer a una persona de nuestra edad o con 10 años menos puede ser más o menos complicado, ¿no? Pero es una tarea ardua y que tenemos que hacer. Yo creo que la educación empieza por la infancia, ¿no? Yo creo que en los sistemas educativos hay que incorporar toda la parte de ODS, tanto en los colegios como digamos, incluso en los programas, digamos, universitarios y de cualquier tipo de estudio. Y ese sería el punto número 1 en el que tendríamos que lanzar, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de una empresa como nuestra, de empleo, nosotros hemos puesto el foco en la diversidad y la inclusión, y así lo transmitimos a nuestros propios empleados, ¿no? A los propios empleados que delegamos en las empresas, ¿no? Porque al final, cuando tú eres un proveedor de una compañía y vas a representar el 20%, por ejemplo, del total de sus empleados, la primera pregunta que le tienes que hacer a esa compañía es cuál es su política de diversidad. Porque si estás ante una compañía
que apuesta por la incorporación o la diversidad de género, pues porque está masculinizada y es una industria, pues nosotros tenemos nuestro compromiso y nuestro deber de alinear nuestro servicio hacia esa estrategia de diversidad que tiene la compañía e intentar que las personas que vayan allí a trabajar, en este caso, no sean hombres y sean mujeres, ¿no? Eso es, de alguna forma, uno de los grandes retos que tenemos nosotros. Y otro de los grandes retos que tenemos como sector es precisamente ayudar a eliminar todo ese tipo de prejuicios que existen en las organizaciones, como he contado anteriormente. Pues no se trata solo y única exclusivamente de trabajar con los candidatos que tienen discapacidad, con las personas que están de alguna forma desfasadas en la formación por su edad, sino que hay que trabajar mucho en las empresas en ese cambio cultural. Y eso no es un discurso, ni un correo electrónico, ni una comunicación, es trabajar con cada uno de los integrantes de las organizaciones para que eso ocurra. Y como sector, uno de los grandes retos es mejorar las políticas activas de empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, hoy en día se habla de que el futuro del empleo va a estar muy ligado a lo que son contratos por proyecto, de manera que a ti te van a contratar y cuando se acabe el proyecto se acaba tu contrato. O en Estados Unidos ya hay empresas que están incorporando en sus puestos de trabajo a trabajadores autónomos que ni siquiera son empleados y que le facturan a la misma empresa. Claro, eso puede funcionar en un entorno en donde tus políticas activas de empleo te aseguran que cuando tú pierdes tu trabajo no vas a tardar más de un mes en que te encuentren uno nuevo. Ahora, si ocurre lo que ocurre aquí, que los parados mayores de 55 años son todos el 57% son parados de larga duración, pues entonces nos tenemos que agarrar al contrato indefinido, que es lo que nos da seguridad y sin el cual no nos da dinero el banco para un préstamo, ¿no? O sea que es como... Pero claro, tenemos una labor ahí y una misión importante, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Yo no me sé el dato, pero de las 585 empresas, seguro que Jesús, que está ahí, se lo sabe, ¿cuántos son autónomos? Todas las que han recogido... 44. A ver, esto del autónomo es posible, por eso, entre otras cosas, queremos que se pueda hacer a través de las asociaciones profesionales. Por supuesto que el reto no es fácil y hace falta una educación, por eso también es tan importante la empresa privada. La empresa privada da el 70% de los empleos, de los casi 20 millones de empleos que hay en España, 15 millones los da la PYME. Entonces es muy importante que la PYME se involucre. Al fin y al cabo, con la formación de los empleados estaríamos formando directamente, por supuesto que aparte de la PYME, es importantísimo las gobernaciones locales, los ayuntamientos, lo que decías tú antes, porque es donde llega realmente al ciudadano, y en ECODES me imagino que lo sabréis, que lo mejor es la organización pública que más cerca del ciudadano está es el ayuntamiento y, por supuesto, tanto los colegios, los institutos y, por supuestísimo, la universidad. Se me había quedado. En la línea de esto que estamos hablando hay una pregunta que es para todos, yo la lanzo, quizás si quieres comenzar tú, Francisco, un poco porque venía a lo que decías, ¿no? Que dice, la RSE crece como una mancha de aceite, pero cada vez tenemos mayor desigualdad social. ¿Esto no es una contradicción? ¿Esto no es un indicador de que algo no se está haciendo bien? Bueno, efectivamente la desigualdad existe desde el momento en que tú miras las cosas de manera diferente, valga la redundancia. Es decir, cuando yo hablo de que tenemos una sociedad estereotipada y que de alguna forma etiqueta a cada uno de sus miembros, pues existen desigualdades. Es decir, si estamos en una sociedad, el otro día tuvimos la ocasión de presentar con la Fundación SERE el informe de envejecimiento, digamos, de la sociedad española, una sociedad en donde la pirámide de la población ya no es una pirámide, se llama pirámide porque el que la inventó vivía en un país donde había más niños que personas mayores, pero ahora es la peonza de la poblacional, ya no tiene forma de pirámide y tal. Claro, pero si siguen existiendo, digamos, prejuicios pues para contratar a personas de nuestra edad, de 50 y pico de años, pues al final seguirá habiendo desigualdades. Las desigualdades se generan por ese enfoque distorsionado de lo que es la realidad, ¿no? Desde el momento, y hablando en términos también de empleo y de esas desigualdades y esas discriminaciones que existen, las empresas contraten o se den cuenta de que las personas que necesitan son las que tienen el talento que están buscando
pero se olviden de lo que son sus etiquetas de edad, de género, etcétera, etcétera, pues se acabarán las desigualdades, ¿no? Porque al final esto es una cuestión que parece muy fácil de decir, pero es muy complicada también de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que hacía más referencia a las desigualdades económicas, ¿no? Desigualdades sociales que cada vez se están agrandando más, ¿no? Las brechas se están agrandando más y efectivamente unos de los casos son por cuestiones de edad, por cuestiones de género, pero por otro tipo de desigualdades también, ¿no? Que de alguna forma indican pues, que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son complicados de cumplir en un momento en el que esas desigualdades, que no diferencias, ¿no? Que habría que distinguir, pues efectivamente se van agrandando, ¿no? Hay otra reflexión, otra pregunta general que interroga acerca de qué hace cada uno de vosotros para defender a los consumidores, ¿no? como concepto genérico. Pero a mí me gustaría que esto lo pudierais reflexionar como telón de fondo, pero de alguna forma hay cosas concretas que creo que es interesante también poder darles cabida, ¿no? Josep, que sé que este tema te gusta, te dicen ¿qué está pasando con estas empresas que tienen proyectos ambientales con sociedad civil, que implican un cambio de comportamiento, que implican un cambio de paradigma, pero que sin embargo nos encontramos con que hoy en día tenemos, por ejemplo, dicen más plástico que nunca, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas para impactar? Aquí en concreto pregunta en la disminución de plásticos y entiendo que la persona que pregunta por todos los desafíos ambientales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar un momento también del tema de desigualdad. Claro. Pero bueno, contestando a lo que me preguntas, a ver, yo creo que en el tema del tema medioambiental las empresas tenemos mucho que hacer. Obviamente las que están directamente implicadas en un tema que tiene importante en el campo del medioambiental, pues tienen ahí algo que hacer. Obviamente todo el sector que está manejando plásticos pues tiene que repensar mucho qué hacemos, ¿no? Porque yo creo que si antes había dudas en las últimas semanas, meses, año, la información que estamos recibiendo de la inundación de plásticos en todo el planeta y especialmente la gran afectación a los océanos es terrible, ¿no? Y creo que algo tenemos que hacer, porque se está ya entrando en cuestionamiento la diversidad biológica de la fauna en el mar, ¿no? Este es un tema muy importante, yo creo que por sectores tienen que trabajar, pero en cualquier caso cada empresa puede hacer mucho. Nosotros hemos tenido una trayectoria larga, desde el año 2007 tenemos ya el certificado de emisión cero CO2 y bueno, hemos hecho una reducción masiva con la colaboración de todos los profesionales de la compañía y lo que no compensamos, lo que no hemos reducido lo compensamos con proyectos externos. Y fijaros, es que no basta con ser neutral, porque vamos tan retrasados que esto va al desastre. Se ha dicho aquí y creo que la imagen esta de los nenúfares es así. O sea, el impacto de lo que hacemos hoy, somos así de egoístas, lo van a vivir dentro de 25 años y como muchos pues dentro de 25 años algunos no estaremos o estaremos en otra posición y bueno, que venga ya nos lo pelearemos. Pero la realidad es esta, las decisiones de hoy afectan por eso es tan importante que haya movimientos, como se ha citado antes, de Greta y todo este movimiento juvenil que dice, bueno, no podemos permitirnos que los adultos no hagan lo que tienen que hacer, porque luego nuestra generación lo va a pagar y su generación lo va a pagar. Lo que estamos haciendo hoy lo van a vivir en términos de impacto dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las empresas podemos hacer mucho más de lo que hacemos y de lo que decimos que podemos hacer en el tema medioambiental. Y en el otro tema, en el tema de la desigualdad, pues bueno, aquí igual rompo un poco, yo no comparto mucho mi posición con gente del sector empresarial, porque yo creo que este es un gran reto de todos. O sea, la situación de creciente desigualdad en el mundo es un drama. Y nos afecta a todos. Y afecta también a la sostenibilidad de las empresas. Quizá no de los multimillonarios que cada día ganan más ahí, pero para que una empresa sea exitosa tiene que estar ubicada en una sociedad que es exitosa. Si una sociedad fracasa, nadie va a hacer negocios exitosos ahí a largo plazo, o lo van a hacer unos cuantos desalmados. Y este tema es muy importante. Entonces, el tema de la desigualdad, es un tema que me pregunto muchas veces. Todo el esfuerzo que se está haciendo en responsabilidad empresarial, y yo creo que en muchos temas se mejora, en temas como ha citado Paco, en temas parciales, ¿no? Pues el tema de integración de personas con discapacidad. Tenemos ahora el reto de la gente mayor, ¿eh? Pero luego, cuando ves los datos, ¿no?, que suele Oxfam Intermón presentar en Davos, bueno, Oxfam,
parte española, Intermón, y ves que cada vez son menos personas las que tienen el 50% de la riqueza en el mundo y que tenemos como 3.000 millones de ciudadanos que no... Esto es un drama, ¿no? Cuando estamos con todo a favor de que esto no suceda, ¿no? Y ahí yo creo que nos hemos de conjurar todos y las empresas tenemos que tomar una posición. Y a mí me gusta ver pues, gente como Warren Buffett cuando en Estados Unidos dice que es inmoral que él pague menos impuestos que su secretaria. Estamos hablando de uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Y es inmoral. Hombre, él paga más, pero con esquemas y tal, él lo ha dicho públicamente. O sea, antes citabas, Warren Buffett también es uno de los que hace la carta anual y ¿no? El oráculo ¿de dónde es? Oráculo de Oblama, bueno, no sé dónde vivo, pero bueno, es un hombre referente en el mundo como gran inversor, como propietario de empresas, es el íntimo amigo de Bill Gates y es alguien que ha dado en vida el 80% de su riqueza a la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, alguien pero que es un hombre conocido como gran inversor. Y dices, es inmoral que yo pague menos impuestos proporcionalmente que mi secretaria. Es decir, yo creo que este tema es duro porque los que estamos al frente de una empresa, pues los accionistas, los inversores, ¿no? Nos miden en parte por resultados después de impuestos, que es el que sirve para... Pero que este es un tema de reflexión global y creo que el mundo empresarial también hemos de entender que con según qué planteamientos no podemos seguir, porque esto si no tiene solución y acabaremos llegando a un entorno de enfrentamiento. Y dejadme que os apunte solo un tema que viene muy en relación a nuestro negocio, que es el seguro de salud y la salud. Hace un año apareció una noticia que a mí me sorprendió mucho, leí el artículo, que decía que a igualdad de renta rentas altas tienen más esperanza de vida las personas que viven en el norte de Europa que en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos tienen la medicina más avanzada del mundo. O sea, la gente de muy alta renta en Estados Unidos tiene incluso peor esperanza de vida, peor calidad de vida. Y el tema se relaciona con la igualdad. Es decir, en aquellas comunidades, países, como pueden ser los países nórdicos, el paradigma podríamos hablar siempre, ¿no? De Dinamarca, Suecia y tal, donde hay sociedades más igualitarias, donde los temas básicos están garantizados, el acceso a salud, el acceso a educación, a una pensión, al desempleo, los temas básicos están asegurados, la gente es más feliz, pero no solo es más feliz y más sana, aunque otros tengan más dinero, sino que además están más abiertos a abrirse a desafíos del tiempo nuevo, de este tiempo que cambia, estudiar cosas nuevas, hacer lo que... Y en cambio, en países donde hay mucha desigualdad, incluso las capas ricas tienen la preocupación de qué pasará con las siguientes generaciones. Imaginaros si eres alguien de clase media en Estados Unidos y que piensas que igual tus hijos no van a tener un puesto de trabajo que les permite tener un seguro médico. Es un drama. Entonces yo creo que el tema de desigualdad, de una manera tranquila, pero es un gran tema de fondo que hay que poner encima de la mesa del mundo empresarial, / inversores, / todos. Y que es otro de los grandes temas que actúan como telón de fondo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Francisco. Bueno, y ya no hablemos de lo facilitador que es este tema a la entrada de populismos, ¿no? Bueno, realmente me ha pasado como a Josep, que es que el tema es tan importante que no me resistía, pero seré muy breve porque Josep lo ha cubierto como siempre brillantemente. Pero quiero incidir en una cosa, nadie soluciona los problemas que ignora que tiene. Este es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad. La sociedad tal como la conocemos y la más próspera y la más justa, etcétera, es esta sociedad occidental con sus valores que se ha construido alrededor de mecanismos de libre empresa, de democracia, etcétera, con mayores, o sea, con visiones más o menos orientadas políticamente, pero estos han sido los valores. Todo eso se basa en un contrato social en el cual se apuesta por una cierta igualdad de oportunidades o una búsqueda de oportunidades para todos. Cuando eso desaparece, la esencia del contrato social se rompe. Y entonces lo que está en riesgo es nuestra manera, no ya al margen de ese colapso ecológico, al margen de todo esto, está en riesgo la esencia de los valores de nuestra sociedad. Esto es terrible, tú has mencionado populismos, etcétera y tal. Entonces, cuando yo antes decía en Seres de qué estamos convencidos de ese valor compartido, estamos convencidos de que contribuir a una sociedad más sana y más justa permite tener compañías más sanas y más fuertes, y que compañías más sanas y más fuertes hacen una sociedad más justa y más sana.
sana y hay que crear ese círculo. Y tenemos que obsesionarnos con esto y tenemos que medirlo, porque es verdad que hay un aspecto que es el que decía Francisco Mesoneros, ¿no?, de lo que es diversidad y diversidad inclusiva, etcétera, pero el problema de la desigualdad, la inequality, tal, es terrible, y que no seamos capaces de acortar las brechas puede ser el fin del mundo tal como lo conocemos, con lo cual hay que poner un foco enorme. Nosotros en SERES estuvimos trabajando con el PNUD, y creo que era la única organización de este tipo, sobre cómo las empresas pueden contribuir a esto. Yo creo que si nos llamaron y si nos pidieron colaborar fue precisamente por este enfoque global hacia impacto en la sociedad. Muchísimas gracias. Hace ya 10 años, 11, que Stiglitz advirtió de esto, ya hablaba de la riqueza del 99%. Y de ese momento a ahora no solamente no ha mejorado, sino que la brecha se ha engrandado, ¿no? Por lo tanto, la dimensión del reto es tremenda. Se nos está acabando el tiempo, me da mucha rabia, Anita. El próximo año esta mesa el doble de tiempo, por favor, que es que nos quedamos sino a mitad, ¿vale? Pero dos cosas concretas que preguntaban. Nos preguntaban antes con el tema de los consumidores. Francisco, no sé si querías hacer alguna reflexión. ¿Qué se está haciendo en materia de ODS y de implantación de la Agenda 2030 para que los consumidores estén en el centro de la agenda, ¿no? Bueno, yo creo que en la agenda, desde el punto de vista empresarial, se está haciendo mucho con un enfoque hacia los consumidores, pero donde yo creo que ni a través de la asociación, digamos, de consumidores, ni de la propia gobierno, llámese gobiernos locales, se está haciendo poco por concienciar a los propios consumidores. Se habla mucho del consumo responsable, pero es verdad que cuando, debido a esas desigualdades precisamente económicas que hay y debido a las crisis y al desempleo, una persona al final no compra un producto responsable, sino que se va a comprarlo donde más barato lo encuentra y donde no hay ningún tipo de garantía de que ese producto sea fabricado con mano de obra infantil ni con nada de esto, ¿no? Con lo cual, al final, cuando se dice que un producto responsable o un servicio responsable tiene más rentabilidad que uno que no lo es porque lo valora el ciudadano, pues claro, muchas veces los empresarios piensan, pues yo estoy apostando por esto, pero los ciudadanos, en definitiva, no me lo están valorando. Pero no es que no lo valoren, es que no tienen posibilidades de acceder en muchos casos pues a la agricultura ecológica, a todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que un gran revulsivo en materia de ODS sería llegar a los ciudadanos, a la sociedad civil, pero bueno, en aquellos sitios y en aquellos países donde existe una sociedad civil organizada se puede hacer, en otros es más complicado. Y Clara, por terminar, una pregunta fácil. Que hay quien dice, esto de los ODS, ¿no tenemos el riesgo de que se convierta en un fin en sí mismo cuando deberían ser un instrumento? Toma. Un fin en sí mismo, sí, muy fácil. Coge el micro. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. En un fin en sí mismo. Uf. Yo creo que lo que nos están intentando decir es que los ODS, en definitiva, tienen que ser un instrumento y una herramienta para una mejora de la sociedad, del bienestar, de la igualdad, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Del contrato social, en definitiva, y no un instrumento como tal. Nosotros tenemos una agenda y la agenda es realmente la herramienta. O sea, la agenda está para servir, para hacer este cambio. O sea, realmente, si conseguimos implantar la agenda y utilizarla, nos daremos cuenta que hemos empezado el proceso y podemos llevarlo tan lejos como queramos. Hace falta tiempo y hace falta tener realmente, lo que he dicho, determinación, compromiso, voluntad y coraje. Genial. Se nos acaba el tiempo, es una pena, porque yo creo que esto podía haber dado, ¿verdad?, para mucho. Muchísimas gracias a las personas que habéis estado en el público, a las personas de la mesa, me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón. Estos encuentros son siempre muy productivos intelectualmente hablando, ¿no? Y me quedo con alguna idea que sí que me gustaría remarcar y sobre todo dejarla también para que se siga debatiendo en todo lo que queda de Congreso, ¿no? Primero, la constatación que estamos viviendo de que el cambio va a ser la única constante de nuestras sociedades, de que cualquier empresa, porque aquí estamos hablando de empresas, pero se podría hacer extensivo a los gobiernos, a una universidad, a una ONG, pero bueno, cualquier empresa que no sepa leer el momento, me parece que lo comentaba Francisco, está condenada a fracasar. Hay que saber leer los entornos en los que vivimos, son entornos cambiantes, con enormes desafíos. Aquí se han apuntado el desafío de la sostenibilidad ambiental, el desafío de la desigualdad. Se ha mencionado algo de los populismos, podríamos seguir identificando otro tipo de desafíos y que la buena noticia es que tenemos un plan.
Y ese plan es una agenda global, aprobada por prácticamente la totalidad del planeta, que nos incumbe a todos, que nos incumbe a todas, que de hecho solamente será posible si todos y todas reafirmamos nuestro compromiso con esa agenda, con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué podemos aportar a la agenda, porque la agenda nos va a aportar mucho, ¿no? Me quedo con esa reflexión que decía José Santa Creu, de que una empresa solamente es exitosa si está inmersa en una sociedad exitosa. Y una sociedad exitosa no puede ser ni aquella que incrementa las desigualdades, que se juega el presente y el futuro con el cambio climático o que padece enfermedades como las que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que podemos salir de aquí con el convencimiento de que tenemos ese plan, de que ese plan tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que seguir haciendo nuestro y que nos quedan 2 días de congreso para profundizar en ver cómo conseguimos saltar las barreras que existen, pero que las tenemos identificadas, cada vez más identificadas, como paso previo para poder avanzar. Os dejo con Nita, que nos da los recados de logística. Muchísimas gracias. Bueno, solo las cuestiones de la comida. Para los que os habéis inscrito a través de la web, a la salida, los que nos hayan dado el ticket con las acreditaciones, os lo darán a la salida. Y el resto de compañeros del comité científico, del organizador, ponentes y moderadores, castigados a comer aquí. ¿Vale? La comida, perdón, es en el restaurante La Torre, está en la Plaza de Toros, para quien conocéis Zaragoza. Como iréis un montón, pues seguramente será fácil. Tiene trampa, no tiene café y no tiene café con intención, porque habéis de volver. A las 3:30 os esperamos aquí. Me ha llamado el del restaurante, le he dicho que no hay café, ¿vale?